Hola, ¿cómo están, comunidad? La última vez que publicamos un video con la figura conocida como la Santa Muerte como tema principal, recibimos gran cantidad de comentarios, muchos de ellos haciendo referencia a lo negativo de tener fe en esta figura, otros pidiendo que no habláramos de ella, e incluso algunos muy negativos, como si fuera requisito defender sus creencias de una manera bastante agresiva. Pues muchos incluso nos deseaban que nos pasara algo malo por contar estas historias. Evidentemente, si ustedes nos siguen compartiendo historias interesantes al respecto, las vamos a seguir publicando, tratando con todo respeto el tema, sí, pero como hacemos con todas las creencias. Somos igual de respetuosos con todas y tampoco es que le tengamos miedo a ninguna en particular. Si te ofende esto, de verdad lo sentimos mucho. Eres bienvenido o bienvenida a mostrar tu opinión en los comentarios, pero quédate a escuchar la historia, quizás te guste. Lo que sí te aseguramos es que va a ser muy interesante. La persona que nos la compartió, claro, prefiere ser anónima, pero bueno, ustedes prepárense un café, apaguen las luces, pónganse los audífonos, porque están escuchando Relatos de la Noche. Voy a compartir con ustedes una historia que cuenta una de mis tías más queridas desde hace algunos años cuando, asegura, todo esto ocurrió. Ella no es dada a las historias sobrenaturales, nunca antes había contado nada y para ser sinceros, ni siquiera platica mucho de estos temas, así que lo tomamos como algo de verdad distinto, con una historia que seguramente en algún momento tuvo algún elemento real o algo que provocara su interpretación como terminó siendo. Una experiencia que cambió su vida para siempre. Ella vive en una zona con muy poca población junto a su esposo y sus perros, a una veintena de kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Aunque la zona es rural, no piensen que mi tía es completamente campirana, por llamarla de alguna manera. Estudió la universidad y vivió la mayor parte de su vida en la ciudad, practicando su carrera. Los azares del destino la llevaron a vivir ahí y a disfrutar de la tranquilidad de ese paraje desierto. O al menos, esa era su intención. Una madrugada, un fuerte estruendo la despertó a ella y a su esposo, quien inmediatamente tomó una escopeta y salió a revisar. Lo que se había escuchado sonó como un trueno, seguido de un destello como si hubiera sido un relámpago, en una noche sin nubes. Detrás de su casa, a unos 400 metros, una colina los separaba del lado salvaje de esa zona, lleno de matorrales y árboles que cubrían una zona de cerros y barrancos llenos de piedras que los volvían intransitables. Hasta esa colina subió el tío aquella noche, intentando ver de qué se trataba ese sonido. Sin embargo, no encontró nada fuera de lo normal. Avanzó tanto como pudo, pero no vio absolutamente nada raro. Regresó a casa y calmó a su compañera. Había que regresar a dormir. Lo más seguro es que no había sido nada. Y al día siguiente el tío salió temprano hacia el otro lado, en busca de mercancía para traer y vender. Mi tía se levantó muy temprano para hacerle desayuno y lonche, pero ya no se pudo dormir. Ni siquiera había amanecido todavía, y ya estaba completamente despierta, así que se puso a barrer el patio y la entrada de la casa. Momentos después, sus dos perros la interrumpieron cuando empezaron a ladrar como locos hacia la colina detrás de la casa. Lo hacían desesperados y corrían de un lado a otro como si estuvieran nerviosos o asustados. Con la poca luz que daba la luna, mi tía pudo notar la figura de un hombre parado en la cima de la colina, mirando en dirección a ella. Dudó por un segundo si se trataba realmente de una persona o era tal vez un tronco o un animal que le engañaba con la perspectiva. Hizo como si no hubiera visto nada y entró rápidamente a la casa. Le hablaba a los perros, pero seguían sin controlarse. Corrían hacia la puerta de la casa y luego hasta el cerco en dirección a aquel hombre. Mi tía se acercó a la ventana y abrió menos de 1 centímetro la cortina, apenas lo suficiente para esforzarse para ver hacia afuera. La figura, como si lo hubiera visto,
como si hubiera tenido la capacidad de notar esa apertura a unos 100 metros. Levantó la mano como si estuviera saludando. Mi tía cerró de inmediato la rendija y se dejó caer al piso ocultándose. Los ladridos de los perros iban aumentando cada vez más de intensidad. Era obvio que alguien se estaba acercando. Los perros empezaron a chillar entonces y corrieron a esconderse del otro lado de la casa. Ella se arrastró hasta la puerta para que su figura no atravesara ninguna ventana y puso todos los seguros que prácticamente nunca utilizaba. Comenzó a rezar. No supo por cuánto tiempo lo hizo, pero cuando reaccionó, los perros ya se habían callado y se acercaban a la puerta de la casa, pero más tranquilos. Después de un rato de confusión en el que se sintió desorientada, hasta mareada, se dio valor para asomarse por la ventana. Ya no había nada. Había amanecido y la colina se veía normal. Se empezaban a escuchar los sonidos de los pocos vecinos que vivían cerca. Esa noche su esposo llegó pasadas las 11, con una camioneta llena de mercancía que traía del otro lado para revender en los mercadillos acá en México. Mi tía dudaba si preocuparlo o no al contarle lo de la mañana, pero prefirió prepararle un café mientras se alistaba para salir a ayudar a meter la mercancía en la bodega. Mientras preparaba el café, los perros se volvieron locos nuevamente. Temiendo lo peor, temiendo que ese hombre de la mañana hubiera vuelto, apagó la estufa y corrió a ponerse su abrigo. Hacía un frío terrible allá afuera. Mientras lo hacía, cuando estaba en la recámara, escuchó a su esposo entrar corriendo, tomar la escopeta y salir como alma que lleva el diablo sin decirle nada. Cuando salió corriendo detrás de él, alcanzó a ver una figura parecida a la de la mañana, perderse en el horizonte de la colina, y a mi tío correr subiendo por ella, persiguiéndole junto a los perros. Ella no supo qué hacer, pero decidió esperar. Lo hizo por 20 minutos, que fueron la espera más larga de su vida. Finalmente, la silueta de su marido apareció en el horizonte, pero ya no lo acompañaban los perros. Venía pálido. No le respondía nada. Ella le preguntaba qué había ocurrido, a quién perseguía, dónde estaban los perros. Pero el tío no atinaba, o no podía responder, aunque lo intentaba. Lo ayudó a recostarse y apenas pudo contarle que mientras comenzaba a descargar, miró a un hombre asomarse por la ventana al cuarto donde ella se estaba cambiando. Lo demás no lo podía explicar. No quería hacerlo, pero finalmente se atrevió a decirle que al hombre le faltaba un pedazo de su pecho, que había un hueco en él que le dejaba ver su interior. Mi tía pensó que lo que le decía era producto de su imaginación, de que estaba alucinando, y corrió unos 800 metros hasta la casa de sus vecinos más cercanos, unos ancianos muy amigos de ellos. La señora incluso tenía muchos conocimientos de remedios naturales y ese tipo de cosas, y mi tía le explicó lo que le había pasado a mi tío, lo que había visto y cómo se encontraba. Los señores se cambiaron la pijama que ya vestían y se apresuraron para acompañarla a la casa. Cuando llegaron, mi tío iba colgando el teléfono. «Viene Fernando», les dijo. «Vamos a ir a buscar a mis perros». Los tres trataron de convencerlo de que se quedara. Estaba tan pálido como si hubiera muerto un poco, pero a la media hora llegó Fernando, su hermano, que no vivía lejos de ahí. Salieron ambos hacia el cerro sin hacer caso de nada. Los señores se negaron a irse a casa a pesar de la insistencia de mi tía, y estuvieron con ella hasta las 3 de la mañana, cuando llegaron mi tío y su hermano, cargando a los perros en brazos. Los perritos respiraban con dificultad. Tenían la mirada perdida. Parecía que estaban a punto de morir de agotamiento. Los intentaron reanimar entre todos, pero no lo lograban, así que terminaron manejando hasta la ciudad para buscar un veterinario que pudiera atenderlos a esa hora. Y es que si no lo hacían,
Era seguro que los animales no pasarían la noche. Los dejaron en una veterinaria que encontraron luego de horas de buscar y terminaron regresando a casa a las 10 de la mañana. La casa apestaba a sangre. Ambos lo notaron y comenzaron a limpiar los sillones donde habían tenido a los perros, pero definitivamente esa no era la fuente de ese olor. Los vecinos, los dos viejitos, les llamaron entonces desde la calle. Lo hicieron con insistencia hasta que salieron. Los señores les explicaron que poco después de que se fueron a llevar a los perros, cerraron la casa con cuidado y se dirigieron a la suya. Pero a la mitad del camino, escucharon sonidos saliendo de su casa, la casa que acababan de dejar segundos atrás, la casa que habían cerrado. Decidieron regresar para ver qué ocurría, pensando por un momento que mis tíos habrían vuelto. De la casa salía el llanto de varios hombres. Lloraban como si estuvieran sufriendo de tortura. Los gritos de dolor más horribles que hubieran escuchado los dos en su larga vida. Se acercaron a mis tíos y comenzaron a contar la siguiente parte, despacito, muy despacio, como si quisieran evitar que alguien los escuchara. Vino por ellos la Santa Muerte, dijo la señora. Mis tíos voltearon a ver al señor esperando que su carácter duro contradijera a su esposa asustada, pero no fue así. El señor incluso tenía la mirada en el piso y guardaba silencio mientras la señora continuaba contando. Era enorme, les dijo. Una figura como de 3 metros, pero la vimos clarita. Era ella. Se paró atrás de la casa y todos los perros comenzaron a aullar a lo lejos y de repente se callaron los llantos allá adentro. Nosotros nos fuimos corriendo y nos pusimos a rezar. La plática terminó un rato después con la viejita prometiéndole que iría con el grupo de la iglesia a rezar por ellos, por su casa. Mi tía, a pesar de lo que ella vio, no podía creer la visión de los viejitos. Además, ellos tan católicos, jamás habría pensado que creerían en la muerte de esa manera. Sin embargo, mi tío no respondía nada. Solo le dijo que aceptara la oferta y que invitara a toda la comunidad si era necesario, a rezar ahí en la casa. Por más que mi tía le preguntó, él no le quiso decir qué fue lo que ocurrió esa noche que se fue con los perros, ni cómo ni dónde los encontró. Los animalitos duraron varias semanas internados hasta que pudieron volver a casa, pero nunca fueron los mismos. De hecho, tuvieron que adoptar a uno más porque ellos se volvieron muy miedosos y ya no servían para cuidar. A raíz de eso, mi tía comenzó a soñar todas las noches sin falta a la figura de la muerte caminando en el horizonte de la colina, como si estuviera rodeando su casa. Y a veces la sentía afuera de su ventana y despertaba llorando, muerta de miedo. Sin decirle a nadie, empezó a ponerle una veladora a la muerte, y los sueños cesaron. Pero ahora viene la parte más extraña de este relato, y es que más o menos un mes después de esas apariciones, el ejército subió por el camino que rodeaba la casa y se internaba en los barrancos. Se dice que en el fondo de uno encontraron una avioneta con 3 cuerpos. Al parecer, al menos uno de los hombres habría sobrevivido a la caída, pero no logró subir hasta el camino y murió intentando pedir ayuda. Llegar al pueblo, quizás, probablemente a la casa de mis tíos. Se ocultó la noticia y quiénes eran o qué llevaban en la avioneta. Pero gente del pueblo incluso ayudó a los soldados a sacar la avioneta en pedazos de ese barranco. En los noticieros nunca se dijo nada. Mi tío tampoco volvió a ser el mismo, aunque nunca se ha abierto sobre el tema. Es algo que simplemente no se habla con él. La tía, desde entonces, sin falta,
siempre tiene prendida su veladora.